La contaminación se ha convertido en un factor político de poder que culpa a los ciudadanos por su fracaso. Las estrategias han fallado y cada día nos vemos más expuestos en riesgos para la salud. Vamos a fondo. Buenas noches. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Muy buenas noches. La enorme Ciudad de México no ha sido ejemplo nacional de la mejora del medio ambiente. Las mismas entidades federativas han dejado las políticas ambientales fuera de sus prioridades. Y para hablar de este panorama, hoy nos acompaña Juan Carlos Zarra. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Carlos, buenas noches. Qué gusto saludarte. Y efectivamente es un tema polémico en el cual la Ciudad de México pues ha dejado mucho que hacer en materia de política ambiental. Yo te puedo dar 3 datos duros. Existe una ley de aguas de la Ciudad de México desde el año 2003. Al día de hoy no existe el reglamento que permita, por ejemplo, la captación de agua pluvial. Es cierto eso. Segundo, la Ciudad de México ha talado en esta administración, cifras más, cifras menos, 18,000 árboles. Y se ha demostrado de manera internacional contundentemente que la desertificación, sin lugar a dudas, contribuye a que tengamos un ambiente más contaminado. Y el tercer dato duro, el bordo poniente, que está clausurado, y la Ciudad de México produce diariamente 13,000 toneladas de residuos sólidos, que en el día de hoy se van a los municipios conurbados y no existe una política integral de cómo tratar esas 13,000 toneladas de basura. Bueno, marcas 3 temas, podremos abundar mucho más. Las partículas suspendidas, que ya no Ahí sabemos de las partículas suspendidas. Nos decían que contaminábamos con los automóviles, ahora nos dicen que no, que es el ozono y que es la fuerza solar. No entendemos muy bien qué pasa. Hugo Páez, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Carlos. Gracias por invitarme. Bueno, también hay que ahondar un poco en la política pública del gobierno federal, que pues ve prácticamente el tema medioambiental como becas, como tema de amigos, como tema de, al final de cuentas, el Partido Verde Ecologista, y de eso vamos a abundar más adelante. Oye, que está impactando no solamente a la Ciudad de México, que somos un eje rector, una capital de la República, en el país. La contaminación está arrasando, ¿no? Por supuesto. Ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara. La maestra Graciela Raga, ¿cómo estás, Graciela? Qué gusto, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por la participación en esta mesa. Me parece que es súper importante ahondar en este tema, no solo desde el punto de vista de las emisiones de las ciudades y las zonas rurales también. Hay que contemplar, por ejemplo, la quema agrícola, que es una fuente muy importante también y que puede afectar las zonas urbanas y que no se ha contemplado de forma integral en el país para tratar la situación en las ciudades. Me interesa mucho ver qué hacemos con las ciudades de tamaño intermedio que tenemos en el país y en toda Latinoamérica, antes de que lleguen a ser el problema que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, cómo trazar un camino hacia el futuro, tomando como ejemplo algunas de las ciudades grandes de Latinoamérica. Y además la depredación de nuestros bosques. Hemos talado árboles sin conciencia alguna. Juan Carlos, abre el tema. Hace un año, Carlos, tuvimos días de contingencia ambiental. Permanentes, continuos, por una semana. Por una semana. Y yo escuché, y recuerdo de hace un año, y mis compañeros panelistas no se me dejarán mentir, discursos del secretario federal, Paquiano, de la secretaria local, Tania Müller, diciendo, bueno, que era una llamada de atención, que harían acciones para tratar de que esto no volviera a ocurrir. Un año después, ocurrió exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que tanto el gobierno federal como el gobierno local no han implementado una política de prevención hacia la contaminación ambiental. Han sido discursos huecos y han sido paliativos. Para muestra un montón. Existe una norma, la norma 044, que habla de cómo se deben de verificar las industrias. Y al día de hoy esa norma sigue desactualizada. Le endosaron toda la factura de la contaminación y los días de contingencia a los ciudadanos, a los que tienen un vehículo, a los que van a verificar su vehículo, a los que invierten dinero en su vehículo. Pero no hicieron nada con las industrias, tampoco hicieron nada por impedir la desertificación de las pocas áreas verdes que tenemos en la Ciudad de México. Daba yo la cifra de 18,000 a 22,000 árboles, se estima que en este año han sido talados. Y la secretaria del Medio Ambiente lo único que atizó a decir fue un Twitter, en su cuenta de Twitter pone
ahí una foto de la Ciudad de México con una atmósfera muy limpia y dice, bueno, no se preocupen, en Beijing están peor. Me parece demasiado triste una declaración tan desafortunada y me parece más triste aún que Tania Müller, habiendo falseado la información de la calidad del aire en 2 ocasiones al Congreso local de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa, sigue en el cargo. Lamentable, Carlos. Hugo. Yo pienso, Carlos, que al final de cuentas debemos de caminar hacia un organismo independiente, un organismo autónomo, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un ombudsman medioambiental, con la fuerza jurisdiccional que pueda tener, con autonomía en ese sentido, para que haya un tercero en discordia, porque estamos hablando al final de cuentas de funcionarios locales o funcionarios federales que obedecen obviamente a un ejecutivo local o un ejecutivo federal. Si habláramos de un ombudsman medioambiental, pues creo que estaríamos hablando de un fiscal que cuide a los ciudadanos en ese tema. Pero el asunto de la contaminación, ¿es moral o es científico? No, bueno, no, definitivamente es un tema científico, es un tema cultural, es un tema también de educación, y es un tema de gobierno. Porque al final de cuentas el gobierno deja o quita medidas de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a su impacto político que va a tener en ese momento, por ejemplo, el jefe de gobierno que quiere ser candidato presidencial, por ejemplo. Son cálculos electorales, a final de cuentas. Sí, cálculos electorales. Yo creo que en este sentido... Pero me da la impresión, no sé qué piense también la maestra, me da la impresión que los mexicanos no somos tan mal educados en la cuestión ambiental. Digo, comparándolo con otras naciones, otros países, hablábamos fuera del aire, por ejemplo, de China, que es una sociedad majadera, irrespetuosa, sucia, corrupta con el medio ambiente. A nosotros nos han obligado la verificación, que yo, saben ustedes, tengo un problema público en ese sentido, porque yo creo que el gobierno no está para auditarnos como ciudadanos. El gobierno tiene que auditar a la empresa que verificó tu automóvil. Y si el automóvil no pasa la verificación, deben de sancionar y multar a la empresa, no a ti. O sea, tú ya pagaste un servicio, claro. te dan tu carro en óptimas condiciones, no pasa la verificación y te multan a ti, cuando el gobierno debe multar al establecimiento que te ofreció el servicio. Bueno, pero es otro asunto. El caso es que creo que los ciudadanos, Graciela, tú me dirás si sí o si no, estamos cumpliendo nuestra parte. Quizá parcial, pero hemos hecho más que incluso los gobiernos. Querría decir lo siguiente, el gobierno tiene que implementar normas para la protección de la salud de la población y para la protección del medio ambiente en general. Y eso no se tiene que perder de vista. Entonces, no tiene que convertirse en un problema político o un discurso político, que muchas veces se hace, pero realmente el objetivo de las normas tiene que ser la protección de la salud de la población. Política de salud. Exactamente. Entonces, este problema es un problema de salud, la contaminación ambiental, como primer punto. Entonces debe ser reconocido como tal por la población. La población tiene que estar educada en ese sentido y tiene que haber más educación en las escuelas, por ejemplo, al nivel de los pequeños, para que vean qué es lo que nos afecta. Entonces tiene que haber, sobre todo en la contaminación del aire, porque no podemos dejar de respirar. Entonces, eso no tendría que ser como un derecho humano, ¿no? En el sentido, el derecho a a respirar aire limpio. Entonces, tenemos que un poco cambiar toda la forma de que la sociedad enfrenta y puede entonces exigir que haya cambios de políticas por parte del gobierno. Pero si no hemos sido, maestra, más cautos ya. A ver, voy a hablar en términos generales, ¿no? Pero ya cuidamos de tirar la basura en la calle. Ya no hay perros callejeros. Ya levantamos las heces de los animales en la vía pública. Muchos se abstienen ya de fumar en áreas públicas. Es decir, hemos participado además, decía yo, la verificación. Ya no talamos árboles, procuramos sembrar árboles. Bueno, la tala fue por el gobierno, no por la gente. Por el gobierno, no por los ciudadanos. Hemos sido más cautos, ¿no? Sí, pero yo creo que tendría que ser... Pues. O sea, los gobiernos muchas veces tienen otras prioridades y muchas veces motivadas por no tanto el bien común,
digámoslo. Y entonces el tener una sociedad realmente muy informada y que demande ciertas cosas puede lograr cambios. Entiendo que desde el punto de vista, y estoy de acuerdo, que hemos hecho muchas mejoras desde yo hace 22 años que vivo aquí en México, he visto cambios en muchas áreas, sí, en términos de la reacción de la sociedad, pero todavía veo que hay una necesidad de más educación, de más divulgación del problema científico que nos afecta desde el punto de vista de salud. Por ejemplo, lo que mencionaban, ¿no? Usted dice el ozono y demás. No sabemos bien, o sea, o veo que la gente común no entiende bien de qué se trata el ozono, cómo es que se forma. No se emite el ozono, se forma a partir de otras emisiones que son las que se controlan en los vehículos. Entonces es un problema más difícil de mitigar porque se combina una serie de factores. Por ejemplo, otra de las componentes es el factor del clima, ¿no? Entonces, el clima es lo que nos pasa a diario con el tiempo meteorológico promediado en 30 años, ¿no? Por lo que dice la Organización Meteorológica de la Salud. Entonces, el cambio en el clima está causando cambios, por ejemplo, en los fenómenos meteorológicos. Y eso implica que vamos a tener, por ejemplo, olas de calor. Más calor, más frío, más lluvia. No solo más calor, olas de calor, o sea, varios días consecutivos en los cuales un patrón meteorológico es persistente. Y eso conlleva no solo el calor, sino también baja humedad, alta radiación solar, bajos vientos, y entonces toda esa combinación con las emisiones que ya tenemos, porque somos muchos millones, lleva a situaciones de contingencia. A ver, estás abriendo el tema de manera muy interesante, te lo agradezco porque nos vas a orillar a hablar del Acuerdo de París, entender qué es el Acuerdo del París, pero además vamos a entrar al debate si el hombre está procurando el cambio climático o es un ciclo natural del planeta. Antes de llegar a ese punto, nomás para entrar. Podemos hablar de algo mucho más concreto que no hay disputa. Sí, pero yo creo que aquí también, exacto, antes de ser más globales en el tema, hemos visto y la gente de veras que está verdaderamente indignada porque elementos que hemos visto nosotros en la Ciudad de México de orden básico que incide directamente en la contaminación, como por ejemplo las peceras, los microbuses. El gobierno local puede poner orden directamente ahí y no lo hace. Sabemos que se paran donde quieren, exactamente, se paran donde quieren, son una clientela electoral que les ayuda en ese sentido, y la gente en realidad dice, cuando no hay una orden ahí, ¿por qué yo sí voy a ser disciplinado y ellos no? Yo creo que ese tipo de cosas sí las podemos exigir muy puntualmente. Vaya, no hablar de... el tema de las industrias. El tema de las industrias, Fresnillo, minera Fresnillo. ¿Qué pasa con todo el complejo industrial de Jalostoc? Emite gases contaminantes, gases de efecto invernadero en cantidades enormes. No son verificados porque la norma de verificación industrial sigue durmiendo el sueño de los justos en el gobierno federal. ¿Y por qué hace eso? Porque duerme. Evidentemente la industria contribuye con grandes cantidades económicas. No, yo no dije. ¿Y qué pasa con los desechos químicos? ¿Qué pasa con los desechos médicos? Los efluentes que van o directamente los desechos, como mencionaba, ¿no? Sí. Los de las casas. A ver, vamos a una pausa. Yo quisiera a ver si nos pueden explicar, en términos generales, ¿qué es la contaminación que estamos viviendo? Okay. Porque aquí varios gobernantes han prometido una ciudad verde, pero en billetes, que no llega. Pero en billetes. Marcelo Ebrard prometió como fundamento de su administración una ciudad verde que nunca cumplió. Vimos un partido ecologista que su fundador hizo un verdadero espectáculo porque iban a tirar un árbol en una vuelta inglesa en Churubusco y Insurgentes, y ahora talan árboles y nadie hace ni dice nada. Se preocupan por las peleas de perros, por los toros, por los delfinarios, pero en general no. Y pregunto esto, y ojalá lo comentemos después de la pausa, porque hubo un programa de verificación vehicular voluntario
después nos lo hicieron obligatorio. Una revisión al año, ahora es 2 veces al año. A mí me decían que éramos generadores de smog, eso ya nadie se acuerda, que creábamos nubes negras tóxicas. Después nos dijeron que no, que eran los vehículos los que contaminaban. Luego nos dijeron que no, que eran las partículas suspendidas. Ahora nos dicen que es el ozono, que está de moda. Pero yo no acabo de entender por qué antes mi carro dejaba de circular porque contaminaba por el escape. Ahora parece que estamos deseando que se cruce una nube en el sol para que no haya calor y entonces mi carro sí pueda circular, verificado o no. No le entendemos. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, los gobiernos irresponsables en el contexto nacional. Antes de continuar con el debate, con la charla, con la plática, me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio al químico Luis Manuel Guerra, presidente del Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario, por tenerme aquí. Y además, a nutrir la conversación. A ver, decíamos, Graciela, nos falta información. No entendemos la información, menos las políticas públicas en base a esa información. A mí me dicen que no puedo circular porque mi coche emite contaminantes, pero ahora me dicen que no puedo circular porque en la atmósfera hay ozono y que mi carro, bien verificado, si hay sol, se queda escondido y castigado. Si hay nubes y baja la temperatura, puede salir mi carro. Entonces mi carro no es el que contamina. Pero más allá de esto, me preocupa y en serio como ciudadano, como capitalino, Graciela, si tú dejas tu automóvil una noche permanente en la vía pública o a la intemperie, al otro día te das cuenta de lo que respiramos. Le haces así al carro y te queda el dedo lleno, no sé si sean partículas suspendidas, sea polvo, sea mugre, sea lo que sea. Eso estamos respirando y nadie nos lo dice. Sí, eso es súper importante poner en contexto qué es lo que significa la contaminación del aire. La contaminación, o lo que decíamos que se llamaba smog hace tiempo, ¿no? O sea, smoke más fog, ¿no? Era niebla de humo, ¿no? Niebla de humo. Y eso es efectivamente lo que tenemos. Si ustedes ven, las ciudades no se ve bien por esa nube. Esa nube está formada por gases y por partículas. Y hay muchas fuentes que emiten gases precursores de ozono que se forman en la atmósfera y también emiten partículas primarias, o sea que salen, ¿no? Las vemos muchas veces detrás de camiones, ese humo negro de la combustión de diésel que genera partículas primarias. Sin embargo, en la Ciudad de México, por las características que estamos en una zona tropical, a 2.2 kilómetros por encima del nivel del mar y demás, tenemos muchas partículas que se forman en la atmósfera. Yo, como ser humano, genero ozono. No, que son generadas por, ozono no, que son generadas por los gases precursores que emiten principalmente el transporte y las industrias. Entonces, esas partículas, así como se forma el ozono, que se producen reacciones fotoquímicas que dependen de la radiación solar que haya, pero como estamos muy alto en la atmósfera, siempre tenemos mucha radiación. Y como estamos en los trópicos, siempre tenemos invierno y verano, ¿no? Entonces hay ciudades en latitudes medias que solo tienen problema de ozono en una temporada, no siempre como tenemos nosotros. Y además, esos mismos compuestos que se emiten por estas fuentes, principalmente el transporte, dan lugar a partículas secundarias, que son partículas orgánicas, que son un zoológico de compuestos y que producen
esa masa de partículas secundarias. Todo el mundo conoce, ¿no? PM2.5. ¿Qué quiere decir PM2.5? Bueno, la sigla viene del inglés. En castellano decimos material particulado con cierto tamaño, que es pequeño, menor que 2.5 micrómetros, que realmente penetra en nuestras vías respiratorias y nos puede causar daño. Eso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que esas partículas son carcinogénicas en zonas urbanas. Y por supuesto que las tenemos. Bueno. Entonces, se ha empezado hace muchos años, solo se monitoreaba el material particulado menor a 10 micrómetros, que es más fácil de hacer. Menor de 2.5 es mucho más pequeño. Lo que usted dice el polvo que notamos día a día son partículas más grandes, que son las que no están suspendidas, porque por su tamaño caen por gravedad. Y entonces las recolectamos y vemos el polvo. Pero las respiramos igual. Por supuesto que las respiramos, pero tienen una vida media en la atmósfera menor. Las partículas más pequeñas duran más tiempo en la atmósfera y entonces nos hacen peor, porque no se eliminan tan rápidamente. Entonces, ese es el contexto, en el sentido de que tanto las partículas que se emiten primarias, que se puede lidiar con o mitigar esas emisiones, como las partículas secundarias que se forman en la atmósfera son dañinas para la salud. Y entonces las fuentes son muy diferentes. Entonces los carros, como usted dice, que si hay nubes no se forma el ozono, es por esta razón, porque el ozono no se emite por el carro. El carro emite una variedad de compuestos gaseosos que después se convierten o en ozono o en partículas, que también son problemáticas, ¿no? Qué bueno que entonces de este lado... eso es muy resumido, es plantear el problema de una forma que se entienda que lo que sale del vehículo no es exactamente lo que respiramos, porque las transformaciones en la atmósfera son muy importantes y nos dan esta complejidad que hace más difícil su mitigación. Qué bueno que de este lado están los científicos y de este lado están los hombres que critican o favorecen las políticas públicas. Para ver... yo también favorezco políticas públicas. Para entrar a tema, Luis Manuel, y estamos hablando de la desinformación que se nos ha provocado, yo entendía, sigo entendiendo, o me hicieron creer, que el ozono era una capa que estaba muy por arriba y que yo no usara aerosol porque rompí esa capa, porque el ozono era bueno. Ahora me dicen que el ozono es malo, que no me deja respirar y por eso no puedo caminar ni circular. ¿En dónde estamos parados? No, ozono es solamente uno, son 3 átomos de oxígeno, inestable, es un agente oxidante. No, en la capa estratosférica nos libra de mucha de la radiación solar, que viene de rayos gamma, rayos beta, radiación ultravioleta, ¿verdad? Y entonces es una capa protectora que se forma en la química atmosférica por reacciones reversibles naturales. El ozono troposférico, que está aquí, el que respiramos a nivel de piso, es un ozono que nosotros estamos generando, que aunque la molécula es la misma, es el origen de muchas enfermedades y por otro lado también el resultado de otras muchas partículas. Yo considero al ozono que medimos aquí y que nos da los ozonazos, ¿no? Como un indicador de otras muchas cosas, como decías, que le dan origen y que son sumamente graves, son sustancias cancerogénicas, sustancias mutagénicas. Uno de los principales precursores del ozono son los óxidos de nitrógeno, que es un broncoconstrictor importante, es un neurotóxico y que por lo tanto cuando hay mucho ozono hay muchos óxidos de nitrógeno. Entonces es un indicador indirecto, digamos, de eso. El ozono es el mismo, en la estratosfera está bien, en la troposfera, a nivel de suelo, no tanto. Pero tampoco hay que ser tan, digamos... ¿Fatalistas? Fatalistas. Alarmistas. Tú sabes que los árboles producen ozono, que en los bosques densos, en la Selva Negra o en Yosemite o aquí en los bosques de Durango, al amanecer hay una cantidad importante de ozono que generaron los árboles. El ozono es un excelente desinfectante, por ejemplo, para el agua, es un excelente tratador para el agua y en algunos ambientes cerrados sirve el ozono para evitar la concentración de otro tipo de partículas porque es un oxidante poderoso. Quita olores, el ozono
quita olores en una habitación, por ejemplo, cuando hay otro tipo de partículas, como partículas de cigarro, el ozono ayuda a quitarlas. Entonces hay que verlo en ese sentido. El ozono, cuando lo tenemos aquí en el de suelo, es el indicador de que tenemos otras muchas sustancias dañinas en la atmósfera. A ver, Juan Carlos. Bueno, aquí hay un tema interesante, lo acaban de tocar. A mí me dicen como ciudadano, tu auto no puede circular porque tenemos alta concentración de ozono. Pero lo que al ciudadano de pie no nos explican es que, bueno, los óxidos de nitrógeno, los llamados NOx, que producen los carros, también los produce la industria. Y el tema aquí es que estamos en un debate de normas ambientales en los gobiernos, cuando el debate debería ser sobre normas de salud, como lo atinadamente lo dice la doctora. Todos estos precursores del ozono y muchos compuestos, como los compuestos orgánicos volátiles, se ha demostrado que su toxicidad es muy alta. ¿Y el gobierno qué ha hecho? Bueno, ha endurecido la mano con el ciudadano, el que cumple, el que paga su verificación, pero ha dejado de lado políticas públicas, por ejemplo, para la verificación industrial. Hacía referencia al inicio del programa, la norma 044 para verificación industrial no ha sido actualizada. Y hay industrias, nada más para cerrar el comentario, Carlos, que producen mucho más precursores de ozono que los vehículos. Y el dato contundente lo tuvimos hace un año. Estábamos en una sesión en el Senado de la República, estaba el premio Nobel Mario Molina, estaba el secretario de Medio Ambiente Federal, Rafael Paquiano, y estaban tratando de explicar por qué, si habían dejado de circular 2 millones de vehículos en la Ciudad de México, seguíamos teniendo contingencia. Claro. Y el premio Nobel atinadamente les dijo, señores, la química atmosférica, específicamente hablando, la cinética química, que es qué tan rápido se produce el ozono por estos precursores, no está sujeta a las normas que ustedes ponen aquí. Ese es el tema. Bueno, a mí como ciudadano no me importa si son 2 millones menos de autos o 2 millones de autos más. Lo que me importa es que mi auto está bien y el camión de enfrente, que es recolector de basura, el que carga cascajo, el transporte del gobierno. El transporte del gobierno, las motos oficiales, las patrullas, las ambulancias, van contaminando y nadie los detiene. No hay coherencia. A ver, ¿tú sabes lo que le pasa a una herida cuando le pones limón? A ver, por ahí voy. Te duele más. Bueno, por ahí voy. En la percepción, en nuestra percepción, la de los contribuyentes, la de los ciudadanos, nos queda la idea que los verificentros no son para controlar la contaminación, sino son centros de recaudación y de sanción. ¿Será? Como el reglamento. Como el reglamento de tránsito, las fotomultas, ¿no? Como las nuevas normas en el reglamento de tránsito, que es un propósito netamente recaudatorio, como cuando este tipo de políticas ecológicas o de metas las toma algún partido, las politiza. De los delfinarios ya no van a volver a oír hablar. ¿Por qué? Porque ya pasaron las elecciones y se supone que el Partido Verde quería esto para hacer una gran promoción antes de la elección, de proteger todo esto. Ya no se los pudieron aprobar, se olvidan de los delfinarios. Oye, ¿puedo estar un poco en contra tuyo? Sí, y además por supuesto. me voy a descansar un poco en lo que decía Graciela. A ver, no voy a defender a las fotomultas, pero sí voy a defender a la educación. Sí. Decimos mucho, es que vamos a Estados Unidos y no tiramos papelitos. Es que vamos a Estados Unidos y sí respetamos los señalamientos de velocidad. A ver, ¿por qué nos molesta en México que nos pongan un límite de 80 de velocidad cuando en Estados Unidos si pasamos 35 millas por hora nos sancionan? Entonces hay que manejar despacito, hay que cumplir la ley. Aquí no, aquí todos nos volvemos doctos en decir, ¿por qué 80, por qué no 40, por qué 50, esto contamina, no contamina? Oye, debemos ser también educados en nuestra contribución vial para evitar contaminación. Yo pienso porque tampoco no hay una congruencia en esto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú tienes placas del Estado de México y vas a 120, bueno, pero es que el Estado de México es parte también de esta mancha urbana. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo mismo pasa con Tlaxcala, Puebla, Querétaro, todos los vecinos. Exacto. ¿Qué pasa con el ciudadano? Lo vimos. A ver, ¿quién no recuerda la foto en las primeras contingencias del jefe de gobierno y los gobernadores con el secretario de Medio Ambiente diciendo: todos vamos a contribuir para que la megalópolis tenga menores índices de contaminantes? ¿Qué fue lo que pasó? Que la única ciudad que sí cumplió con esos propósitos fue la Ciudad de México. Así es. Y todos los demás gobernadores hicieron caso omiso. ¿Dónde está la verificación en Puebla? Porque políticamente les convenía. Hay una comisión ambiental de la megalópolis, así es, ¿no? Que precisamente trataba eso de cómo hacer
digamos, uniformes, congruentes, las políticas ambientales en toda la zona metropolitana. Sin embargo, la política les gana por intereses particulares y ya no hay esa congruencia. Efectivamente, hay ciudadanos de primera, que son los del Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Morelos, que no tienen que respetar los límites de velocidad, ¿verdad? Porque las fotomultas no les aplican a ellos. Y nosotros, los de la Ciudad de México, somos ciudadanos de segunda. No, nosotros sí tenemos que estar... y hay otro tema ahí. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, es un órgano que da sugerencias a los gobiernos. Un poco lo que decía Hugo, no hay un órgano que tenga la fuerza legal para obligar, por ejemplo, a un gobernador como Erubiel Ávila a decir, oye, ¿por qué no has actualizado? Y vamos a poner una muestra. Tu catálogo de gases de efecto invernadero, que desde el 2005 lo debiste haber actualizado, tuviste un plazo posterior y llevas 3 años y no lo has actualizado. No sabemos en realidad cuánto contamina el Estado de México. Y muchos de esos gases de efecto invernadero son contaminantes de vida corta y muchos de ellos son precursores del ozono. Y ahí viene otra vez el ciclo del que hemos estado hablando. A ver, maestro, vamos a una pausa. Maestro Guerra, me inquietó. Es decir, los que cumplimos la ley somos de segunda y los que la incumplen son los de primera. Me parecería que tendría que ser al revés, ¿no? Claro. Somos de primera quienes sí estamos obligados y educados a cumplir y no aquellos que andan, como dice Hugo, a 120 sobre el segundo piso porque traen placas de Morelos. Y eso lo hicieron, aunque viven en la Ciudad de México, porque allá evitan tenencias y evitan fotomultas. Creo que debemos cambiar nuestro concepto, ¿no? Quienes somos educados, quienes estamos obligados a cumplir, somos de primera. Los otros... pero sí nos tratan de segunda, ¿no? El efecto neto es de que la gente, a final de cuentas, va a buscar cómo mejor moverse, cómo mejor hacer su trabajo, cómo mejor cumplir con sus obligaciones, ¿no? Entonces, si le estás poniendo muchas trabas a la gente aquí en el DF, ¿qué ha pasado? Ha habido una migración de placas hacia Morelos y hacia el Estado de México impresionante. Se está desplaquizando el Distrito Federal por todo este tipo de desigualdad, digamos, en la aplicación de las normas. Pero me quiero referir a lo que es muy importante y que tiene que ver precisamente con todo este concepto de qué estamos haciendo con la política ambiental en calidad del aire en la zona metropolitana. Vamos a una pausa y le entramos a esto. Estamos a fondo, volvemos. Eso. A ver, estamos al aire y estamos hablando de la falta de políticas públicas. Luis Manuel, estamos hablando de la incongruencia de las políticas públicas que existen. Por ejemplo, un dato que pocos conocen y pocos se saben. Los autos chatarra del transporte público de la Ciudad de México, los que quitamos porque contaminan, los que en discursos nos dicen estamos limpiando la ciudad, los compra el gobierno de Guerrero para Acapulco. Y son los que circulan en Acapulco. Las combis viejas son las que circulan en Acapulco. ¿Por qué? Pues porque allá tienen aire limpio, porque hay vientos. No se nota, ¿no? Y ahí están circulando. Fíjate, hay un estudio bastante serio, ya tiene algún tiempo, 10 años, que se hizo junto con la Universidad de Denver, el Instituto Mexicano del Petróleo, la UNAM, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, que demuestra claramente que el 62% de la contaminación por fuentes móviles viene del 20% de los vehículos. Esa es la proporción. Ese 20% son los vehículos de uso intensivo. ¿Cómo se define un vehículo de uso intensivo? Aquel que recorre 200 kilómetros o más por día. Combis, camiones, taxis, reparto de mercancías con motores de gasolina, que están normalmente en muy mal estado. Entonces, ahí es donde deberíamos de realmente enfocar nuestras baterías para realmente darle un bajón a la cuestión de la contaminación. Fíjate que la Ciudad de México fue un éxito a nivel mundial de combate a la contaminación atmosférica a partir de los años 90. Ya se nos olvidó que en los años 80, finales de los 80, la Ciudad de México se cerró prácticamente por cuestiones de contaminación atmosférica. Se cerraron las escuelas, oficinas de gobierno, se morían los pajaritos en la calle. Se prohibían vuelos. Exactamente, a los diplomáticos
destacados en México, europeos, Estados Unidos, Japón, etcétera, les pagaban un sobresueldo por vivir en una ciudad peligrosa para la salud. Una compensación. ¿No? Y antes luego, era por respirar, ahora por delincuencia, ¿no? Sí. El caso es de que se inició todo un programa bastante bueno, integral. Se cerró la refinería 18 de marzo como una fuente industrial fija, se cambió el combustible de las dos termoeléctricas, la Jorge Luque y la Valle de México, se obligó a tener convertidor catalítico. Es decir, hemos avanzado. Se avanzó mucho en ese momento. Después hubo una laxitud y empezó este programa, que es el control de las emisiones vehiculares, a ser objeto de una corrupción verdaderamente rampante con la verificación vehicular. La verificación vehicular debería de ir acoplada no solamente a que tú tengas tu auto en buen estado, sino a que se verifique también al transporte público y al transporte de uso intensivo. Un convertidor catalítico de fábrica, de los de tercera generación, tiene una vida media de 5 años. O sea, a partir del 5º año, tú deberías obligatoriamente de cambiar tu convertidor catalítico. Es una norma que nos hace falta. No se hace. Existen muchos motores, por ejemplo, a gasolina, que no tienen inyección de combustible, no tienen encendido electrónico, no tienen convertidor catalítico y contaminan 30 o 40 veces más que un vehículo que sí lo tiene. Entonces, ¿qué se podría hacer? Que sería muy fácil, si no interviniera la política. Tú no renuevas ninguna concesión a transporte público si tiene más de 5 años y si no tiene convertidor catalítico en buen estado, inyección de combustible y encendido electrónico. Con esto tú le bajas 60% de la contaminación. Pero hay otro factor. Por ejemplo, hay automóviles con tecnología alemana, para no decir la marca, tecnología europea, pues, que vienen a México y no pasan la verificación porque no tenemos el sistema de tecnología para la medición de esos vehículos. Y son autos de vanguardia, que además, según estudios europeos, están adaptados no solamente para un año, sino para varios años, no emitir contaminantes. Y aquí es cada 6 meses, pasen o no pasen. Sí, tiene que ver con la tecnología OBD, la OBD2. Pero eso es un problema menor, es cierto, y ahí faltó por parte de la autoridad el tener la previsión, decir, bueno, este tipo de vehículos que vienen, que es una cantidad muy pequeña, ¿no? Tenemos que tratarlos en esta forma y tienen que ir a estos verificentros. Pero es una incongruencia en la política, ¿no? Pero invitan a la inversión extranjera que vengan los carros, pero no circulan. Pero hay muchas incongruencias. Pero lo que dice Luis es cierto. Este es un problema con tan solo la disciplina de una política pública. Se podría reducir el 60% en este sentido. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué? Creo que aquí, bueno, porque hay intereses. Porque tenemos que presionar. Claro. Hay intereses, pero no lo podemos dejar nada más en algo como que un imposible, sino que tenemos nosotros que presionar para decir que esto se cumpla. Por eso, si hay un tercero en discordia, a lo mejor un ombudsman del medio ambiente, a lo mejor alguien que puede entrar a defender los derechos medioambientales de los ciudadanos, esa podría ser la presión directa. Tan chiquitos somos como ciudadanos que necesitamos un ombudsman, no tenemos derecho a reclamar. No nos hacen caso. Al final Además, de cuentas, existe la Profepa y la Profepa tiene facultades para eso y para más. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que decía el Químico Guerra. Hay una corrupción, pero a flor de pecho, en los verificentros, en las máquinas que llegan a verificar, en las fotomultas. O sea, a ver, perdón, va el recargón. Pero ustedes, los diputados, ¿por qué no hacen nada? En su momento, yo ya no me siento, ya que lo tengo enfrente, ¿por qué no hacen nada? Ya me siento aludido porque yo no soy diputado, pero sí te puedo decir pero algo. fuiste y estás en la comisión. Sí. Y hay algo que es triste. A mí me tocó aprobar la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México. Una ley que buscaba tener viabilidad en toda esa contaminación que generaba el bordo poniente. Produce el bordo poniente gas metano. El gas metano tiene un potencial de efecto invernadero 24 veces más fuerte que el dióxido de carbono. Y además es un detonador de una tragedia, de explosiones, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Se publicó y la en ese tiempo flamante secretaria del Medio Ambiente que anda promoviendo ciudades limpias, Marta Delgado, nunca publicó ni el reglamento ni las normas en la ciudad para que eso ocurriera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú dices, se hacen las leyes, pero operativamente en el gobierno no se aplican. Para ellos les dan un veto de bolsillo muy velado y tenemos el problema que tenemos. En la Ciudad de México, la contaminación ha subido por 3 factores fundamentales. Deforestación, 20,000 árboles en promedio en este año. Lo que decía el Químico Guerra, no hay políticas claras para decir, a ver, ¿por qué los camiones de basura, los camiones del gobierno, el transporte que entra a la ciudad que usa diésel, ¿por qué no son verificados las motocicletas? Ahí tenemos un problema fuerte. Y el tercer problema real y que no ha sido solucionado por este gobierno y por los anteriores, bueno, el transporte público en la ciudad es ineficiente e inseguro.
A ver, amén de una evaluación y crítica y se vale y calificación, pero entonces lo que requerimos es una Julia Carabias que determine normas, que aplique políticas públicas, porque entiendo que funcionaba, ¿no? Es una gran universitaria, una gran investigadora. Sí. ¿Necesitamos una Julia Carabias entonces para poner orden? Digamos alguien autónomo también. Autónomo. Definitivamente, sí. Porque si lo vamos a... bueno, o sea, vamos a suponer que apolítico es muy difícil encontrar, pero alguien autónomo a quien se le puede exigir directamente una defensa y un cumplimiento de las normas, defensa del medio ambiente. Alguien autónomo que obviamente debe estar muy bien cuidado, podría ser ella, por ejemplo, ¿no? Pero mientras dependa de cualquier hilo del Ejecutivo, esto no va a funcionar. Y creo que en este sentido iríamos bien como sociedad para construir este tipo de una ONG, digamos, con recursos, bien establecida, con autonomía jurídica, ¿sí? Y que pueda hacer lo suyo, porque si no van a ser... Mira, cuando todos somos responsables, nadie es responsable. Es como el cambio climático. Cuando todos los países somos responsables, al final de cuentas nadie es responsable. A ver, ahorita le entramos al acuerdo de París. Vaya, en este sentido, cuando se atomiza esto, cuando también se atomiza la crítica, no redunda en nada. O redunda nada más en simple y sencillamente en objetivos políticos de partidos. Partido Verde, por ejemplo, ¿no? O sea, que tienes de los partidos más corruptos y al final de cuentas es el secretario federal del medio ambiente, han sido los últimos dos en este sexenio, y en eso va a redundar. Bueno, depende del Ejecutivo. Ha sido inoperante e ineficiente. Oye, y de la buena voluntad que nos puede generar las disposiciones o simplemente la educación, de la buena voluntad pasamos al rechazo y a la rebeldía. Es decir, ¿a qué me refiero? Nos educamos para separar la basura en casa. Claro. La colocamos en bolsas distintas, y los la camiones, ponemos en la que llegue el camión, la rompe y la revuelve otra vez. Entonces, al otro día uno dice, ¿para qué lo hago? ¿No? Sí. Si nadie me respeta. Lo mismo los automóviles. Pero eso sí está cambiando. O sea, de a poco van cambiando las cosas. Pero es la minoría. La educación va penetrando y las autoridades van respondiendo. Quiero retomar el tema del transporte público en la ciudad, que también tendría que ser como un derecho humano, porque realmente la forma en que la mayoría de la gente viaja para trabajar, para estudiar, no es en coche privado, sino en transporte público. Y ahí tenemos una deuda enorme con la población, porque esa población viaja como ganado. Y aunque ha habido inversiones para mejorar un poco el transporte público, todavía hay deuda pendiente enorme. En términos de los que, porque son vehículos intensivos, como decíamos antes, y esos son los que, no solo son vehículos intensivos que emiten mucho más que todos los coches que hay, porque están todo el día afuera trabajando, sino que también no dan el servicio adecuado. Entonces, bueno, podríamos decir, bueno, lo podemos soportar eso si fuera un servicio adecuado que recibe la población. Pero entonces si hubiera planeación. También tenemos que ver que tiene que haber una estrategia integral que va más allá de conocer los factores que dan como resultado la contaminación del aire, sino que es una multitud de factores, ¿no? Sociales, culturales y demás, y obviamente políticos que tienen que articularse para reducir los niveles de contaminantes, proteger la salud de la población, proteger a la población para que el transporte no sea inseguro. O sea, es esa protección general del ciudadano que tiene que estar contemplada desde todas las áreas, ¿no? Como que el ciudadano tendría que estar en el centro y todas las políticas tendrían que llevar a que mejorarle la calidad de vida al ciudadano. Y no se ve eso de manera generalizada, tal vez por lo que decían todos, la corrupción, otros factores políticos, los tiempos, porque tiempos electorales que son mucho más cortos que tiempos de cambiar, ¿no? Infraestructura, cambiar modos de actuar, cambiar, ¿no? Cuestiones de educación vial y cambiar la actitud, ¿no? de ciudadanos también. Pero hay mucha falta de planeación, maestro Guerra, porque
independientemente de la condición que presente el vehículo de alto rendimiento, yo ya no entro. O sea, ya no hay capacidad, ya el metro no me recibe, ya el metrobús ya no. Pero independientemente de eso, es decir, la estación me queda lejos de casa. Para poder llegar a la estación necesito mi vehículo, dejarlo ahí y tomar el transporte público. No hay dónde dejarlo. No hay estacionamientos. No hay estacionamientos. Y entonces lo que obligan es que los carros se estacionen en la vía pública, obstaculizan carriles de circulación y se genera el problema. Además del robo, etcétera, además. Falta planeación, ¿no? Falta planeación y decisión, ¿no? Porque al final de cuentas aquí tenemos un contubernio entre el transporte público y la política. Hay que recordar que todas las manifestaciones, todo este tipo de hacer política en México a través de la presión directa de grupos de interés, se mueve mucho en el transporte público, ¿no? Entonces hay este contubernio, yo te llevo a los manifestantes, pero tú no me obligas a hacer esto. Hay muchos funcionarios que tienen flotillas de este transporte público y entonces hay intereses perversos ahí en todo esto. Y además las manifestaciones, los bloqueos. Exacto. ¿No? Generan pérdida de horas hombre, de transporte, contaminación, gasto de combustibles. Carlos, lo que decía el maestro, a ver, hay contubernios. ¿Cómo es posible que un exsecretario de Transporte aquí en la Ciudad de México tenía su flotilla de taxis y tenía por allá también taxis pirata? Por dar el ejemplo. Por otro lado, ¿cómo es posible que en la Asamblea Legislativa, en la Ciudad de México, tengan durmiendo una ley de estacionamientos integrales precisamente para promover eso? Que cerca de los puntos nodales, Indios Verdes, Tasqueña, pudiera haber estacionamientos para que el ciudadano dejara su carro y moverse en transporte público. Bueno, yo sé, olvídate de políticos, también sé de compañeros periodistas, de empresarios, que el mejor negocio y mejor inversión que en el banco es tener una flotilla de Ubers. Ahora de Ubers, antes era de antes eran combis, taxis, peceras. Ahora son Ubers. Sí, ahora son Ubers. Y el otro tema ahí que es recurrente, no hay una planeación integral. ¿Qué está pasando sobre Reforma? ¿Cuántos árboles han talado? ¿Y dónde ves tú que estén plantando los árboles que han quitado? En el área de Chapultepec han talado árboles. ¿Dónde están esos árboles que tenían que volver a ser talados? A ver, vamos a hacer una pausa. Vamos, si me permiten, a destinar el último segmento a hablar del Acuerdo de París, que hablamos mucho, opinamos mucho y criticamos a Trump porque se salió y México lo ratifica y sale Emmanuel Macron a decir que por qué se van, quédense con nosotros, la Merkel. ¿Qué es el Acuerdo de París? Queremos saber qué es el Acuerdo de París, si nos conviene estar adentro, si no, si favorece o no el cambio climático, y no me han respondido, no hemos platicado si este es un ciclo natural de cambio o el hombre está provocando estas tragedias ambientales. A fondo, volvemos. A ver, ¿estamos los seres humanos contribuyendo al cambio climático o es un proceso cíclico natural? Maestro Guerra. Son las dos cosas. No hay que caer en la tentación del estridentismo. Y por favor, ayúdanos a orientar esto hacia el Acuerdo de París para entender el cambio climático. El planeta Tierra, como todos los otros planetas, tiene oscilaciones dependiendo de su órbita, dependiendo también de la cercanía del Sol, etc. Hemos tenido etapas de mucho calor y etapas de mucho frío en la Tierra. En la época de los dinosaurios, por ejemplo, había palmeras con cocos en Washington DC, había una cobertura tropical en Europa, había mucho mayor humedad, había Tyrannosaurus rex en la Patagonia. No existía el polo norte con el casquete polar en la época de los dinosaurios. Había una temperatura promedio mayor, alrededor de 4.5 grados mayor que actualmente, y mucha humedad. En la época de las glaciaciones hubo hielo en Texcoco, por ejemplo, hemos encontrado mamuts en Texcoco, ¿no? Había una cobertura de hielo que llegaba no solamente al círculo polar ártico, sino a toda Escandinavia en la época de frío. Lo que sabemos hoy en día es de que estas oscilaciones dependían también de la concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera. Épocas frías había 280 partes por millón de dióxido de carbono equivalente. Épocas calientes había 350. Y esas oscilaciones hacían que la Tierra tuviera estos cambios. Ahorita estamos entrando a una etapa de calentamiento, después de una etapa de bastante estabilidad. Estamos entrando a una etapa de calentamiento. Ciclo natural. Un ciclo natural.
Pero es como ir de bajada y meter el acelerador, que es lo que está haciendo ahorita el ser humano. Le estamos metiendo mucho más concentración de gas de efecto invernadero. Estamos ahorita ya en 400 partes por millón. Y la gran preocupación de la comunidad científica es que no sabemos cuál va a ser realmente el efecto neto sobre el equilibrio atmosférico a estas concentraciones. Nunca hemos estado a más de 350. Entonces, son las dos cosas. El ciclo natural nos llevaba al calentamiento y nosotros le estamos metiendo el acelerador a este proceso. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el Acuerdo de París? ¿Qué es el Acuerdo de París? ¿Por qué estamos nosotros? ¿Por qué Trump lo revienta? ¿Qué es eso? Hay que estar muy conscientes de que es el esfuerzo más grande que ha hecho la humanidad en los últimos 10.000 años, que iniciamos la civilización, para ponernos de acuerdo en una cosa. En este caso fue cómo vamos a hacer para evitar un sobrecalentamiento de la atmósfera. 196 países firmaron un acuerdo que fue un maratón de prácticamente 10 años para lograr conjuntar los intereses individuales de las naciones hacia un propósito común, que es tener una economía baja en carbono. Sabemos hoy en día que si estamos excediendo, digamos, las emisiones de carbono en la atmósfera, estamos calentando de más a nuestra atmósfera, ¿no? Provocando disrupción en los patrones pluviales, por ejemplo. Va a haber sequías prolongadas en África, por ejemplo, en muchos lugares del planeta. Nosotros, en nuestra esquina noroeste, lo que es Sonora, las dos Baja Californias, Coahuila, vamos a tener Mexicali. Están calculadas temperaturas de 52 grados a la sombra. Si sigue la tendencia como va, a 52 grados centígrados a la sombra no hay actividad humana posible. No, ya andamos oscilando por los 40, 42. Sí, pero llegar a 50, yo he estado en 50 grados, no puedes respirar afuera. 52 ya te hace inviable. Mexicali tendría que ser abandonado, por ejemplo. ¿Y vamos a llegar a ello? Si no hacemos nada. No, esos son los modelos construidos por el panel intergubernamental de cambio climático. Pero nosotros sí podemos hacer. El señor Trump dice que no y es la segunda nación que más contamina en el mundo después de China. Hay que entender y a somos Trump. Frontera. Claro, hay que entender a Trump. Trump es el producto de una serie de errores y de, fallas políticas que han generado una población enojada en los Estados Unidos. Pero está. ¿no? Ahí está. Puede ser un resultado de error, pero ahí está. Trump tiene un voto duro de 35 millones de norteamericanos, que es más, quieren todavía mayor radicalismo en sus posiciones, ¿no? Hay toda una sección, digamos, de la sociedad humana que niega esta cuestión del impacto que tiene el ser humano sobre la atmósfera, diciendo, no es cierto, esto es un ciclo natural y hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada, y no ha pasado nada. Si con los dinosaurios había vida, si calentamos 4,5 grados más, no va a pasar nada. Y con todo y Al Gore y no pasa nada. Exactamente, ¿no? Ahora, para esto, la humanidad reaccionó positivamente creando precisamente un organismo que se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Eres miembro, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, está el doctor Sarucán ahí, etcétera, ¿no? El doctor Mario Molina, desde luego, han estado recopilando todos los datos de medición de las temperaturas en el planeta, y una cosa es cierta, está aumentando la temperatura del planeta, eso no está a controversia. Y dos, están aumentando los gases que provocan el calentamiento. Si yo le digo a un niño, mira, aquí está pasando esto y aquí está esto que lo provoca, y están juntos, dices, bueno, pues esto que lo provoca está causando este efecto. Que nosotros estemos emitiendo esa cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera está acelerando el calentamiento más allá de lo que nosotros podamos controlar. Entonces, los acuerdos de París fue el último esfuerzo, era la última oportunidad que teníamos, porque hubo varios fracasos en Copenhague. Yo estuve en Copenhague en la COP19 precisamente para ver si se lograba algo, fue un fracaso total. Donde hay muchos factores. Uno de ellos, durante una buena cantidad de años, varias décadas, China se oponía a un acuerdo porque China tenía el propósito, lo tiene, de crecer a como pueda a doble dígito, ¿verdad? Por la cantidad de población que tiene, etcétera, y veían como una amenaza para ellos cualquier acuerdo que les frenara su generación de energía. Ellos tienen una combinación ahorita mucho de carbón, China tiene muchísimo carbón, petróleo y las fuentes renovables de energía. Entonces China logró durante varios de los encuentros el frenar un acuerdo. Llega el momento, por la contaminación atmosférica, que fue un detonante en el Politburo, digamos, en este Consejo Nacional de la República Popular China, que les abrió los ojos de lo que estaba pasando. Precisamente antes de París, en noviembre del 2015, Beijing, que estuvo a punto de sucumbir por la contaminación atmosférica, que era terrible. Sí. Y eso les cambió la visión y se dieron cuenta también los chinos
de que hay muy buen negocio en las energías renovables. El principal productor de aerogeneradores en el planeta, el principal productor de celdas fotovoltaicas en el planeta es China. Entonces China quitó los obstáculos y por fin vimos la posibilidad de que se llegara a un acuerdo. Había todavía un obstáculo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un Congreso ya desde hace más de una década, controlado por los republicanos y controlado por republicanos de la ultraderecha, o sea, los que quieren regresar a la vieja concepción de los Estados Unidos, de un país protestante, blanco y dominante, ¿no? Trump dijo, ya hay que empezar a ganar guerras otra vez. Sí, eso se lo dijo al público. A ver, tenemos que cerrar el programa. Un minuto, por favor, Juan Carlos. Bueno, básicamente, el hecho de que Donald Trump haya anunciado de que se sale del Acuerdo de París, evidentemente permite replantear el escenario. ¿Qué necesitamos? Acciones locales para cambios globales. Acciones locales, ¿a qué me refiero? Acciones de ciudades. Ya varios gobernadores de Estados Unidos dijeron que ellos iban con el Acuerdo de París, y si van en ese sentido la mayoría, el daño que le causaría el que Estados Unidos esté fuera del Acuerdo de París sería mínimo. México lo ha ratificado. ¿Minuto? Mira, yo pienso, México contribuye con 1.67 aproximadamente de las emisiones de gases. Estados Unidos estamos hablando del 15%. Se trata, el Acuerdo de París, de mantener, digamos, un máximo de 2 grados centígrados al final del 2050. Y esto podría controlar lo que está comentando, la tragedia que está comentando el químico Guerra. Sin embargo, yo creo que la posición de algunos países como China es mucho más laxa que la de Estados Unidos, no es tan radical, simple y sencillamente porque China se está abriendo a todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más ya es su país donde produce las cosas. China tiene los mayores astilleros a nivel mundial, los tiene propagados en todas partes. Entonces, ya no es su territorio la República Popular. Tiene armadoras, tiene lo que te imagines en todas partes del mundo. Esto ha facilitado. Estados Unidos dio un retroceso y no lo puede hacer. Hay que entender también eso. Maestra. Graciela. Yo quiero retomar el vínculo entre contaminación del aire y el cambio climático, porque la urbanización es imparable. En Latinoamérica y el Caribe ya 80% de la población vive en zonas urbanas. Las zonas urbanas generan mucho del Producto Bruto Interno de estos países latinoamericanos y aparte generan las emisiones. Sí. Entonces tienen que ser parte de la solución, contemplando al ciudadano como el objeto, ¿no? De mejorarle la calidad de vida, que no haya problemas de salud y que no haya los efectos que vamos a tener de mayores de cambios o mayor frecuencia de los extremos meteorológicos. Bueno, cerramos y que conste que no hablamos de políticas poblacionales y demográficas, que tienen que ver mucho en estas concentraciones donde no debe de haber, en fin. Juan Carlos, muchas gracias. Muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Hugo. Gracias por invitarme, Carlos. Luis Manuel, muchas gracias. Al contrario. Gracias, muy buenas noches. Graciela, qué placer. Gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar. Y gracias a usted por prestar atención a este tema tan importante que es el cambio climático y la contaminación que se genera, que generamos, que participamos o participan de ello gobiernos ineficientes. Gracias, nos encontramos en la próxima. Soy Carlos Ramos. Muy buenas noches.